Un saludo a todos, a los ilustres y a los que pronto serán ilustres también, y daros la bienvenida a esta sesión en la que, bueno, para nosotros tiene un significado especial porque es como cerrar un poco el círculo del apoyo de los clústeres a los proyectos de ahí, porque Ujú. participamos en la concepción, en la formación de los consorcios, en la presentación, aportamos personal, coordinación, gestión, soporte a la justificación, y esa parte que nos faltaba un poquito de deducciones y bonificaciones, pues también tenemos como aportárosla en lo que es el 360 de los proyectos de AI. Tenemos una sesión muy interesante que esperamos que os resulte muy informativa y os capte la atención. Y bueno, os voy a dejar con María José, nuestra controller, que os va a presentar al ponente de esta tarde, de los que vamos a aprender a buen seguro mucho. Un saludo a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta webinar, que como ha dicho Daniel, bueno, pues es un poco el punto final de todos aquellos que participáis en proyectos de financiación pública, en otro tipo de subvenciones, etcétera. Y nos va a guiar en esta última puntualización, Abel. Abel, que bueno, es socio de la consultoría empresarial Baciero y tiene una dilatada experiencia en entidades que han gestionado proyectos de financiación pública, gestión estratégica y sobre todo en la parte del análisis fiscal y de beneficios que se pueden tener con respecto a la seguridad social, bueno, para aquellas empresas que participan en este tipo de proyectos. Entonces, no quiero más demorar el inicio de su intervención y luego al final de la misma, pues podemos plantear posibles preguntas, planteamientos un poquito más concretos, que seguro que él los resuelve fenomenal. ¿De acuerdo? Abel, te doy No hay entrada. problema. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, María José, Daniel y en su conjunto a todo el Smart City Cluster, ¿no? Por contar con nosotros para esto, ¿no? Para lo que es la identificación del último apoyo, ¿no? La última fase de rentabilidad que podéis lograr para vuestros proyectos de I+D+I e innovación, que es la parte, pues, tanto vinculada a deducciones fiscales, las bonificaciones por ser investigador y el tax list, ¿no? De I+D, que son, digamos, las tres grandes herramientas que existen en conjunto o en colaboración con las ayudas públicas, ¿no? Que como tiene esa parte, ¿no? También más legislativa a veces o más fiscal, a veces da un poco de vértigo, un poco de respeto, pero bueno, ya veis que voy a tratar de hacer una formación lo más divulgativa posible y en todo caso si tenéis alguna consulta, pues la podéis poner en el chat, ¿no? Del propio Teams, podéis poner la consulta que tengáis y al final la contestamos. O, por supuesto, si queréis abrir la cámara y el audio y hacer una consulta cuando acabemos la sesión, genial, y porque seguro que esa consulta pues, le puede venir bien a todo el mundo. Y de todas formas, os compartiremos la presentación y podéis consultarnos sin ningún tipo de problema, ¿no? Como Baciero, como colaboradores del clúster, ¿no? Que somos una asesoría de asesoramiento jurídico financiero que cumple justo 30 años como empresa, y que desde hace ya más de 3 años también trabajamos los incentivos públicos de I+D+I internamente, ¿no? Nos conocían como despacho de financieros y abogados, y ahora también nos conocen como consultores de I+D+I. Bueno, sin más dilación, paso a compartir la presentación. No sé si la estamos viendo, si me confirmáis. Yo de momento no la veo. La estoy viendo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, pues venga, pongo pantalla aquí.
Pantalla completa. Y ahora, si no, entiendo que sea pantalla completa, estáis viendo perfectamente, ¿no? Yo ahora mismo veo un cuadro gris. No sé si alguien Sí, más. no se Es ve, a decir, ver, has compartido la pantalla, pero el contenido de la pantalla no se está compartiendo. Igual se pasó como el otro. Vamos a ver. Que estoy. No, aquí. Aquí sí. Ahora sí. Yo de momento no lo veo. Veo una no. V. ¿No? Vaya. A ver. Vamos a ver. Un departamento de innovación, si no sabe compartir una pantalla, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Efecto demo. Ahí Ahora. estamos. A ver, perfecto. A ver si consigo poner pantalla completa. Ahora lo veis pantalla completa. Sí, Perfecto. Venga, pues arrancamos porque vamos, era lo que me faltaba, ¿eh? Departamento de innovación, si no sabe manejarse ya con un PDF y un PowerPoint, estamos liados. Bueno, pues nada, como os decía, vamos a hacer un repaso de los incentivos que existen para la I+D+I. En primer caso, pues una breve introducción, ¿no? Para situarnos sobre cómo plantear, ¿no? Y cómo se pueden aprovechar este tipo de incentivos. Y luego nos tendremos en deducciones fiscales, por I+D, las bonificaciones al personal investigador y por último en el taxis de I+D, tratando lo que os decía, de ser lo más prácticos posible e incluso en cada uno de ellos veremos un caso práctico súper sencillo y súper rápido para que veáis, ¿no? Para que veáis porque realmente estos incentivos, toda empresa que colabora con el clúster va a poder aprovecharse de ella, ¿no? En función un poco de su momento de tesorería, de resultado o de volumen de proyectos, pues será más óptimo una herramienta u otra, pero seguro que alguna de las tres opciones o se encaja o un conjunto de ellas. Vale. Pues en primer caso, ¿no? Deciros todos los incentivos fiscales y la financiación alternativa, pues sobre todo aquellas empresas que son muy intensivas en trabajar ayudas públicas y aquellas regiones que tienen porcentaje de subvención alto, pues muchas veces pues la parte más fiscal o la parte de bonificaciones da un poco de respeto, ¿no? Porque está ahí la sombra de Hacienda, ¿no? Y las posibles inspecciones, revisiones y demás, o son mecanismos que hay veces que van cambiando y si de repente alguien pues no la conoce o ha tenido una mala experiencia, le hace ser reactivo, ¿no? O reacio a utilizarlos. Pero en realidad son unas herramientas que son muy eficientes desde el punto de vista de la planificación. Porque tanto las deducciones como las bonificaciones como el tax list en este caso, pues es más reciente. Sí, pero deducciones y bonificaciones que son herramientas que llevan muchos años, ¿no? A disposición de las empresas, nos van a permitir planificar, ¿no? De manera, pues eso, con tiempo suficiente, tanto el ejercicio que vamos a acometer como lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Entonces, una convocatoria de ayudas, pues a veces pues sale antes del año, sale la primera mitad del año, sale a finales, sale con más presupuesto, sale con menos, y en cambio, pues las deducciones y las bonificaciones es cumplir lo que dice la ley, ¿no? Entonces, si hemos cumplido o vamos a cumplir nuestro proyecto, sabemos que vamos a poder aprovechar con el 100% de la seguridad, ¿no? No es concurrencia competitiva, con muchas ayudas, sino que es cumplir, que tú individualmente cumplas los requisitos, ¿no? Luego está el tema también de que son proyectos, como es en este caso, lo que queremos atender para proyectos del clúster, que si han tenido ayudas públicas, no debemos olvidar la parte fiscal, ¿no? Porque podemos tener un beneficio del proyecto a nivel subvención y luego la deducción fiscal vinculada a ese proyecto únicamente restando la subvención, ¿no? Entonces, que tengamos eso en la cabeza y nos quedamos solo con la parte de la subvención. Y luego, pues lo dicho, ¿no? Que si tenemos que hacer unos proyectos de ayudas, hay veces que
que tenemos esa incertidumbre, ¿no?, de si nos van a dar la ayuda o no para poder acometer esa inversión o hacer el proyecto, y en cambio, por ejemplo, las deducciones fiscales es lograr optimizar, ¿no?, nuestros recursos con algo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, te has gastado ya esos 100.000, 200.000 euros en un proyecto de innovación, pues no tienes la incertidumbre si lo vas a hacer o no vas a hacerlo, pero como ya lo has gastado ya, pues que por lo menos también puedes aprovechar, ¿no?, el ahorro en impuestos que puede tener en la deducción fiscal, ¿no? Digamos, en definitiva, pues lo que digo, ¿no?, que es una herramienta, son herramientas que ayudan mucho en la planificación de recursos que va a tener la compañía durante el ejercicio y optimizar lo que se ha hecho en el pasado. Que la rosca del ratón es súper sensible. Y a nivel temporal, ¿no?, por intentar un poco ya de situarnos sobre los 3 incentivos, ¿no?, pasado, presente y futuro, las deducciones fiscales por I+D+I, es decir, aquella reducción de la cuota que nos toca pagar en el impuesto de sociedades gracias a los proyectos o actividades que hemos hecho de I+D+I, pues siempre vamos a pensar en lo que ha pasado, lo que ha sido en el pasado, ¿no? Es decir, en este caso, 2024 y ejercicios anteriores, principalmente 2024, pero incluso podríamos ir a años atrás, como veremos después. Luego están las bonificaciones, ¿no?, al personal investigador, que eso se va a aplicar, son ahorros que vamos a aplicar en presente. Es decir, ahora veríamos qué ahorros podríamos aplicar de seguridad social a los trabajadores dándolos de alta ahora en febrero de 2025, pero no podemos, con carácter retroactivo, irnos atrás, ¿no? Entonces, deducciones fiscales es reducción de la cuota a pagar en el impuesto de sociedades, y bonificaciones es reducción de cuota de la seguridad social. Entonces, digamos que tiene esa casuística de, si bien son para actividades muy similares, algo va a financiarnos o va a optimizar el resultado para lo que está en el pasado, y las bonificaciones, por ejemplo, para el presente. Y luego, presente-futuro, digamos, ¿no?, estaría el tax list I+D, ¿no?, porque si bien las ayudas casi siempre tienen carácter incentivador y tiene que ser un proyecto que se inicie después de la solicitud de la ayuda, por ejemplo, la herramienta del tax list lo que financiaría o lo que tendríamos que estudiar ahora son proyectos que sean de 2025 o 2026. Es decir, que se vayan a poner en marcha en este año y continúen durante todo el ejercicio, o incluso continúen el siguiente. Entonces, por ese punto que tiene el tax list, que es un poco presente y futuro, ¿no?, de pensar cuáles van a ser los proyectos de I+D que vamos a desarrollar durante el año. Y entonces, ¿cómo aplicar estas 3 herramientas, deducciones, bonificaciones y tax list? Pues depende de cada empresa, ¿no? Porque no hay esta aplicación de estos incentivos, no hay una solución mágica ni la mejor, sino la que se adapta a cada empresa y a cada año, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes previsión de tener resultado ese año, ¿no?, el 2025, ¿no?, por ejemplo, tienes previsión de que va a ser un buen año, ¿no?, que vas a tener beneficio y por lo tanto vas a pagar impuestos, no con impuestos sociales, pues no quieres hacer un tax list I+D, sino que quieres hacer una deducción fiscal. Entonces, no desarrollas una actividad de tax list porque crees que te merece más la pena luego reducir la cuota en el impuesto. Porque luego explicaré, ¿no?, que el tax list, cuando no tienes capacidad de aplicarte la deducción, no tienes capacidad o tienes cuota en el impuesto de sociedades, puedes hacer una operación de tax list. Pero claro, tienes que tratar de prever si para el 25, dices tú, 25, ¿qué merece más la pena? ¿Hacer deducciones fiscales o tax list, ¿no? Y en función de eso lo vemos. O porque tengas deducciones acumuladas. Y si tengo deducciones acumuladas, por lo tanto, aunque vaya a tener resultado positivo, me puedo aprovechar deducciones de otros años, entonces este año prefiero hacer el tax list. Pero también existe, ¿no?, si no tienes ese premio innovadora, que es la herramienta que te permite conjuntar bonificaciones de deducciones, y durante el 25 lo que vas a tener necesidad es de tesorería, lo que prefieres es activar las bonificaciones. Pues prefiero activar bonificaciones durante el año 2025 y no dejar sin aplicar esa bonificación para luego hacer deducciones fiscales, porque lo que quiero es pagar menos y por tanto tener más tesorería. Porque digo, las bonificaciones y las deducciones
solo son compatibles si conseguimos ese equilibrio innovadora, que eso lo explicaremos luego. Entonces, también, ¿no? Hay que tratar de hacer ese ejercicio, que evidentemente es difícil, ¿no? Es decir, saber si vas a ganar o no ganar, si te merece más la pena hacer deducción fiscal, si bonificaciones, pero bueno, para eso estamos también empresas como Vaciro, para echarnos una mano un poco en esas estimaciones y esos borradores. Y por último, plan de inversiones que tengas en mente y proyectos, ¿no? Pues mira, este año tengo más pensado hacer inversión en activos, o no, mira, voy a estar más haciendo proyectos de desarrollo tecnológico. Pues eso, en función de cómo sea el volumen de proyectos y la tipología, pues igual te merece más la pena hacer bonificaciones, o te merece más la pena activar un proyecto de Traslis. Eso, lo dicho, ¿no? Depende un poco, no hay la mejor herramienta ni la definitiva, sino la que más se encaja con nuestro formato, y evidentemente todo esto siempre sin dejar de lado las ayudas públicas, ¿no? O sea, las herramientas de bonificación de deducciones están ahí, Traslis, pero, por supuesto, cuando tengamos la convocatoria de ayudas públicas, como es la de ahí, que nos interesa, pues no dejarla de lado y aprovecharla. Y ya, yéndonos en particular a deducciones fiscales, pues deducciones fiscales, en cuanto a lo que es el tipo de proyectos, y por eso también son elegibles los proyectos de convocatoria de ahí, tanto los proyectos como el tipo de gastos que se pueden acometer son muy similares. Es decir, en deducciones fiscales vamos a poder meter proyectos de proceso, de producto e incluso de servicio. Y el servicio hago así un poco con la voz porque, bueno, hay que ver qué tipo de servicios, qué servicios tecnológicos, pero también podríamos ver la posibilidad, ¿no? Entonces, siempre que una empresa vaya a desarrollar un proyecto tecnológico o suponga esa compra o esa integración de un software que le suponga a la empresa un software tecnológico, va a ser deducible, ¿no? Hay veces que, digamos que el reto es menor que en ayudas públicas de I+D, pero que, como podéis ver ahí, las ayudas de deducciones fiscales, si es por I+D, investigación y desarrollo, la deducción que te puedes aplicar es hasta el 42%, pero si es innovación es hasta el 12%. Entonces, si I+D, pues es complejo. Si es complejo en cuanto a lo que es la aplicación y conseguir que el proyecto esté calificado con I+D, pero la innovación tecnológica, pues es, vamos, cualquier desarrollo tecnológico que se aplique a la compañía que suponga cierta complejidad, lo vamos a poder aprovechar, ¿no? Desde la parte de software o desde la parte de implementación por primera vez de la compañía hasta cualquier otro tipo de integración tecnológica que vayamos a hacer. ¿Dónde está la definición que sea I+D conseguir innovación? Pues I+D tiene que ser una novedad para el sector y mercado en el que trabajamos. Ahí lo dificultad, ¿no? De demostrar que nuestro proyecto es I+D, ¿no? Y que la agencia tributaria considere que ese proyecto es I+D, es siempre que el proyecto sea nuevo, no solamente para nosotros, sino también para el sector, ¿no? El mercado en el que trabajamos. En cambio, innovación tecnológica, la definición es que cualquier tecnología que la implementemos o que la desarrollemos o que la trabajemos por primera vez en la compañía, aunque lo haga la competencia, eso es innovación tecnológica, ¿no? Que es la mayor parte de los proyectos de deducciones fiscales por I+D+I. En cuanto a gastos, pues ya veis, personal, operaciones externas, patrimonio fungible y amortización de activos, ¿no? Muy similar a las ayudas públicas, eliminando en este caso tema de viajes o tema de costes indirectos que no se pueden incluir en deducciones. Un punto muy importante entre las deducciones por I+D+I y las bonificaciones es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Las deducciones fiscales tenemos que tener la propiedad intelectual del proyecto y para las bonificaciones no hace falta que tengamos la propiedad intelectual de esas actividades. Entonces, ¿no? Cuando trabajamos para un cliente y un cliente nos pide un desarrollo tecnológico, ahí está, ver dónde está la frontera. Es decir, todo aquel desarrollo que nosotros podemos utilizar luego por nuestros clientes y no sea tan específico de la empresa para la cual trabajamos, esa parte podríamos hacer una deducción fiscal. Pero cuando una empresa nos pide que le hagamos la aplicación exactamente para su desarrollo y muy, muy específico, y esto no vamos a poder luego aprovecharlo con otros clientes ni con otras áreas, esa gente trabajando en ese proyecto va a poder bonificarse, pero no va a poder deducirse, ¿no? Evidentemente, esta frontera, pues al final los contratos que hay de servicios con las compañías o de producto se puede ver,
pero también por eso hacemos nuestra labor desde Baciero de echar una mano con todo ello. Y en cuanto a los límites, ¿no? El límite habitual de deducción fiscal por I más I es hasta el 25%, es decir, si tú tienes que pagar de cuota 100.000 euros, pues lo habitual es que te puedas deducir hasta 25.000 euros en el propio ejercicio, pero si tu deducción es un 10% superior a esa cuota, puedes llegar hasta el 50%. Es decir, podrías ahorrarte 50.000 euros del impuesto. Y eso, pues nada, en el modelo 200 del IS, de Impuestos Sociales, indicas la deducción que tienes generada para 2024 u otros años anteriores, le das al intro y automáticamente se reduce el pago de impositivo que tienes para ese año. Existe incluso la opción de acelerar el crédito fiscal con IMV, ¿no? con el usuario motivado, y puedes solicitar la monetización de la deducción. En el caso de que tengas más deducción de la cuota que has generado, ¿no? que tienes pendiente de ese año, o porque directamente no tienes cuota, ¿no? Si de un año no tienes resultado positivo, pero has generado deducción fiscal porque has hecho un proyecto de I+D+I. Entonces existe la posibilidad de monetizar, que lo veremos a continuación. Y la ley dice que tenemos 18 años para poder aplicarnos deducciones fiscales por I+D+I. No, eso dice la ley, que podemos recuperar hasta 18 años atrás. ¿Qué pasa? Que ha habido pues, unos cambios legislativos en los últimos años, de 2022, y realmente a efectos prácticos solamente podemos aplicar los últimos 4 años. Porque para poder aplicarte la deducción en 2024, ¿no? que será el IS que tenemos que hay que hacer ahora, tiene que estar indicado en los impuestos sociales anteriores la deducción pendiente de aplicar. Como los años más allá de los 4 últimos años han prescrito, no podríamos rectificar esa cifra e indicar que tenemos deducción pendiente. Es decir, si ahora mismo, por ejemplo, nos contamos con vosotros y vemos que para 2024 tenéis un proyecto de I+D+I, pero que ese proyecto ha iniciado en 2022. Pues cuando llegase el IS, lo que hacemos es indicar en 2024 la cifra vinculada a esa deducción de ese ejercicio, pero también la del 22 y la del 23. Y aplicarla toda en 2024. Pero en el IS tenemos que indicar que se ha generado parte de ella en el 22 y 23. Esto es porque el 22 y 23 no están prescritos. Pero si el proyecto ha empezado en 2015, antes de 2022, en la anterior escenario legislativo, sí que te puedes aplicar la deducción desde 2015 sin necesidad de rectificar e indicar esa cifra año a año. Ahora no se puede hacer. Por lo tanto, como es el 15, no se puede corregir la cifra de deducción, no podríamos aplicarlo, ¿no? En 15 en adelante, y solo podemos aplicar en el IS del 24 la de los últimos 4 años, que son los años que no están prescritos. Entonces, bueno, simplemente que sepáis ese detalle, que no ha cambiado la ley en cuanto a los últimos 18 años, pero con el cambio de interpretación de que tiene que estar indicada la cifra en el IS, claro, si tú la indicaste en su día, en 2015, te la aprovechaste ya, ¿no? No vas a dejarla ahí pendiente por aplicar. Entonces, realmente, a efectos prácticos, los últimos 4 años son los únicos que te puedes deducir. Y como... Dios, qué fino es el ratón, que vamos, en cuanto vuelve a rascar un poco de más, se pasa a impositivo. Nada, lo que os decía antes, ¿no? Las deducciones pueden ser por I+D, por IT, y cuando son por I+D tienen dos posibles tramos o 2 posibles porcentajes de deducción. Si es el primer año que hacemos deducciones, por I+D, el proyecto que tenemos va todo el 42% de deducción, es decir, si nos gastamos 100.000 euros en un proyecto, 42.000 euros te los puedes ahorrar en el impuestos sociales. Y si ya has hecho deducciones por I+D, irá al 42% aquello que supere la media de los 2 últimos años, y lo que no irá al 25%, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hacen para motivar que las empresas cada vez se gasten más en I+D. Entonces, por eso, el primer año es el 42 y luego pues irá al 25 al 42, parte y parte en función del volumen de deducción que tengamos con respecto a los años anteriores. Y luego pues existen deducciones adicionales en el caso de inversiones que sean exclusivas para la utilización en I+D. Esta deducción no es sencilla, digamos, hay que justificar muy bien, no vale cualquier... Bueno, digamos que un portátil, ¿no? que se vaya a utilizar en un departamento de I+D+I
no sería deducible, pero se puede utilizar, por ejemplo, pues un equipo de laboratorio para analizar muestras y podemos justificar que ese proyecto, ese equipo va a ser solo para I+D, pues tendríamos una deducción adicional. E igualmente, si incluimos a personal en exclusiva para I+D. Esta deducción no es la bonificación, ¿no? Que a veces puede parecer un poco que es lo mismo. Si en deducciones fiscales tenemos a gente dedicados en exclusiva a I+D, pueden tener una deducción adicional. Pero eso es deducción del impuesto de sociedades. Y luego, por otro lado, está las bonificaciones, que es la seguridad social. Y por último, o más abajo, está la parte de innovación tecnológica, que solo tiene el porcentaje del 12%, no tiene otros porcentajes, pero bueno, que es la que generalmente más se aplica por el grado de riesgo tecnológico que supone para las empresas. Y aquí está la diapositiva vinculada para explicar el tema de la monetización de las deducciones, que esto mucha gente sí que le suenan las deducciones, pero un poquitillo menos el tema de la monetización. Monetizar básicamente es una herramienta que ha puesto a disposición la administración para aquellas empresas que generan deducciones fiscales pero que no tienen capacidad para subir toda la deducción, que lo puedan monetizar y que por una vez Hacienda te paga a ti en vez de que ser tú el que pagas a Hacienda. Como no, ya que han hecho este regalo, pues hacen también pues carga burocrática que le encanta a la administración y así de paso, empresas como Vacío, pues tenemos trabajo, ¿no? Porque para las deducciones fiscales hay 3 vías, digamos, para poder identificar y aplicarse la deducción, que sería autoliquidativo, es decir, pues con los proyectos que habéis hecho se documentan, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es documentar en base a los modelos oficiales que se publican por parte del Ministerio de Ciencia y te lo indicas en el IS, en el impuesto de sociedades y ya está. Si quieres que una tercera empresa, sea un externo, ¿no? O una certificadora, revise el proyecto, puedes certificar el proyecto para que no solamente vosotros como empresa y nosotros como Vacío indiquéis que eso es innovación o I+D, sino que hay un tercero independiente que diga que eso es I+D y nos emite un certificado de ello, ¿no? Que estas certificadoras pues, están acreditadas por ENAC y son las ACIE, ECUA, ENOR y demás que se ocupan de revisar los proyectos. Y luego, ese sería el segundo grado de seguridad. Y el tercer grado de seguridad, que lo normal es que si tienes el segundo, pides el tercero, es el informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia. Con el certificado que te emite la certificadora, tú puedes pedir gratuitamente, porque la certificadora sí que cuesta, pero tú puedes pedir gratuitamente al Ministerio de Ciencia que te emita un IMV, un informe motivado vinculante, para refrendar que eso que dice la certificadora, que es I+D, ellos también dicen que es I+D. La V vinculante es lo más importante porque es vinculante con la agencia tributaria. En cuanto a calificación, ¿no? Entonces, la seguridad, que si tienes una visita de un inspector, pues te está revisando el IVA o lo que sea y te pregunta por deducciones de I+D, si, oye, ¿esto por qué te has deducido aquí 50.000 euros? Pues mira, porque tengo este proyecto y aquí tengo el informe motivado de ciencia que es vinculante contigo, tributaria, diciendo que este proyecto es I+D, que lo he hecho aquí es elegible, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues todavía el inspector se puede poner un poco a preguntar por algún tipo de gasto, pero pues que ahí estaría la defensa hecha completamente para poder calificar el proyecto porque es vinculante con Hacienda. Y ¿qué pasa? Que para monetizar es obligatorio seguir esta vía, ¿no? Para monetizar 2024, por ejemplo, que sería el momento en el que estamos ahora, porque solo se puede monetizar el último ejercicio porque como es obligatorio tener el IMV, el informe motivado vinculante, y el IMV solo se puede pedir del último año, pues solo podemos monetizar el 2024. Por ejemplo, lo que os decía antes, si el proyecto empezó en el 22, pero sigue en el 24, vais a poder deduciros en el 22 y el 23, pero solo vais a poder tener motivado de 2024, ¿vale? Y solo vais a poder monetizar o sea, que os abona Hacienda el 24, pero el resto os lo podéis deducir sin problema. ¿Qué pasa? Que como es un abono, como hay que pedirle a Hacienda que te abone la deducción, necesitan, digamos, el aval por parte del Ministerio de Ciencia, es decir, que les envíes el motivado. Y el motivado, pues, lleva un tiempo. Es decir, ahora en proyecto del 24, nosotros lo que hacemos es certificarlo durante el año 25 y pedir a Ministerio de Ciencia que nos emita el informe motivado de ese proyecto. Entonces, cuando llega julio del 25, no podemos monetizar la del 24 porque no tenemos todavía el IMV y aparte porque es un requisito
de la ley que dejemos un año de calaje. Cuando llega julio de 26, que ya tenemos el informe motivo vinculante y ya le dijimos en julio de 25 a Hacienda que tenemos una deducción pendiente de monetizar, la solicitamos. Y decimos, oye, esa deducción del 24 que tenía pendiente de monetizar, por favor, abónamela. Les adjuntamos en el IS el MV, lo revisan y lo normal es que entre octubre y diciembre del 26 te paguen el 80% de la deducción generada en el 24, porque ponen un peaje del 20% de ser gastos administrativos de Hacienda, ¿no? Que te ponen una quita del 20%. Entonces, lo dicho, si en 2024 generaste una deducción de 100.000 euros, en julio del 25 no te la aplicas, pero dices que vas a solicitar el abono, hacemos el IMV y cuando llega julio del 26 pedimos el abono de 80.000 euros, no los 100.000, sino 80.000 euros, y entre octubre, noviembre y diciembre del 26 nos ingresa a Hacienda pues esos 80.000 euros. Hay unos requisitos de mantenimiento de plantilla media y de importe destinado a actividades y más y que nosotros habitualmente, como lo sabemos, porque la ley no dice exactamente cómo tienes que justificar concretamente esto, sino uno de los dos factores, y lo que hacemos es, pues eso, se sigue haciendo deducciones fiscales o se sigue documentando que la empresa hace y más y, ¿no? Para que si te preguntan por este requisito, tengas manera documental de justificarlo. Y voy a hacer un caso práctico súper rápido, ¿no? Para que veáis la aplicación de las deducciones. Pues, por ejemplo, ¿no? Otros lo que os decíamos. Ahora mismo os preguntaríamos por los proyectos que habéis hecho en 2024 y años anteriores, tengan subvención o no. Si es un proyecto de la AI, genial, porque ya lo tenéis documentado, identificado y qué actividades que se habéis cometido, pero si hay otros proyectos que sean nexos a ese proyecto o similar, pues también los podemos analizar, ¿no? En este caso, pues es una empresa que ha desarrollado un proyecto en los últimos 3 años, pero que todavía no lo ha comercializado, ni sabe si ese proyecto va a funcionar, ¿no? Porque es importante que la deducción fiscal no tiene que ver con la activación contable, ¿vale? Porque hay muchas veces que estos dos conceptos como que se confunden, entre activación, deducción. Tú haces un proyecto de I+D y sale mal y te puedes deducir por él, aunque eso haya quedado en un cajón, ¿no? Entonces, no es como la activación, que tienes que tener visos de que eso luego pueda ser rendimiento económico, comercial. Entonces, bueno, no tiene que ver nada eso, activación con deducción. Y en este caso, pues el presupuesto del proyecto son 5 personas que estuvieron a tiempo parcial trabajando y eso pues suma el coste de horas y coste de horas 120.000 euros, colaborado la universidad con ellos, ¿no? Con una factura de 20.000 euros, han utilizado equipos y la amortización de los equipos fueron de 10.000 euros, han utilizado fungibles, ¿no? Para hacer ensayos y prototipos y demás por 10.000 euros, luego han tenido viajes y otros costes por el importe de 5.000 euros y luego una parte del proyecto tiene una subvención asociada de 15.000 euros. Pues para la deducción fiscal cogeríamos todas esas partidas, no cogeríamos la partida de viajes y costes directos porque deducción fiscal no es elegible y le restaríamos la subvención, porque todo proyecto que tenga una subvención asociada se puede deducir siempre que se reste la subvención o la subvención neta equivalente, que eso es cuando un préstamo tiene los tipos mejorados respecto al mercado, pues se asocia una subvención neta equivalente. En este caso, pues el importe total del proyecto serían 145.000 euros y cuando llegue el IS, las deducciones que nos podemos aplicar dependerá de la calificación del proyecto. Si es un proyecto que es I+D y la empresa nunca ha hecho deducciones por I+D antes, se va a poder aplicar 60.900 euros de deducción, menos pago de impuestos. Si hacía I+D, pues sería, y con un importe muy elevado, pues podría hacer una deducción de 36.000 euros. Y si el proyecto no es calificado como I+D, sino es calificado como innovación, con menos riesgo tecnológico, sería una deducción de 17.400 euros. Y en cuanto a lo que podemos aplicar en el IS que toca, ¿no? En el 2024, si la cuota resultante son 80.000 euros, lo normal, o sea, el tipo general es que te puedas reducir directamente 20.000 euros por I+D+I, e incluso el incrementado
de 40.000 euros en el caso de que la deducción generada en el ISS sea más del 10% de la cuota de ejercicio. Y lo sobrante lo vas a poder aplicar en futuras anualidades. Es decir, no lo perderías, sino que lo aplicarías en 2025. Ahí ya luego está lo que os decía antes, ¿no? Las estrategias, como por ejemplo, si la cuota es 0, pues que hagamos la monetización de esas cantidades y en 2026 nos ingresen un 80% de lo anterior. Hasta aquí la parte de deducciones fiscales, ¿vale? Ahora vamos a las bonificaciones a personal investigador. Y lo primero, y aunque trato de no ser muy aburrido, pero por dar un poco de claridad respecto a las bonificaciones, porque en septiembre de 2023 hubo muchísimo ruido con la bonificación al personal investigador, ¿vale? Porque hubo unos RDLs que cambiaron normativa y de repente parecía que no se podía bonificar nadie. Y nos encontramos un poco, pues como está ahí el personaje de Scooby-Doo con los papeles, agobiados leyendo RDLs porque un incentivo que funcionaba a la perfección y que todo el mundo conocíamos, de repente pues parecía que no se podía poder aplicar y que sobre todo daban la incertidumbre del máximo de 3 años de aplicación y demás. Entonces, conforme a la legislación anterior, como ahí veis, pues nada, hay una bonificación del 40%, que es lo que sigue funcionando a día de hoy, el 40% de bonificación a la seguridad social, ¿no?, de los trabajadores. Hay algunos tipos mejorados que pueden llegar al 50% para mujeres y menores de 30 años, pero bueno, el tipo general es del 40%, ¿vale? Y tiene que ser un punto de cotización de 1 al 4. En septiembre del 23, pues entró en vigor un cambio legislativo que obligaba a gente que viniese del paro, que el máximo de bonificación de la gente fuese de 3 años, pero vamos, el mayor problema de lo que veis ahí era el tema de que solo podías bonificarte a aquella gente que viniese del paro. Claro, era un poco extraño que un incentivo para motivar que fiches a investigadores solo te lo motive para aquellos que vengan del paro. Se supone que vas a fichar igual a gente que venga de otra empresa que esté trabajando bien, ¿no?, que sea un buen técnico y que esté en el mundo laboral y que lo fiches tú para tu empresa, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente fue porque el SRL 1-2023 lo que hacía era legislaba ayudas o bonificaciones para todo tipo de colectivos, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscaba es conseguir, por eso, gente mayores de 45 años que están en el paro, o menores de 30, o todo tipo de colectivos en riesgo de exclusión, motivar su contratación en las empresas. Pero eso es un tipo de incentivo, y otro tipo de incentivo es la bonificación del personal investigador, ¿no? Entonces, lo metieron todo en el mismo saco y la verdad que hicieron un poco un lío. Por suerte, esto ya no está en vigor, ¿no? No está en vigor ya que sea gente que esté en el paro. O sea, gente que es el RL 8-2023, ¿no?, que fue la corrección que hubo en su momento y que luego ha ido evolucionando con varias respuestas de tesorería para poder permitir que si alguien estaba en la empresa y lo quieres bonificar porque ha empezado a hacer labores de innovación y antes no las hacía, te lo puedes bonificar, ¿no? Entonces, a día de hoy, sí que tenemos ese tope de 3 años para la bonificación, pero ya no es necesario que sea demandante de empleo, que esto era pues el mayor hándicap. Para eso, pues hay como, pues eso, tú, aunque la persona esté trabajando, puedes hacer un cambio en el tipo de contrato para que sea 150, 250, 150, pero que tú puedas poder bonificar a una persona que esté ya en la compañía, que no venga del paro, pero que cambie sus labores a I más D más I la mayor parte de su jornada laboral, siempre que cumplan requisitos, ¿no?, de estar en cotización del 1 al 4 y que esté más del 85% de su tiempo haciendo labores de innovación. Que es un poco aquí esta diapositiva, la explicación sobre las bonificaciones a grosso modo, ¿no? Toda aquella persona que esté en la compañía y esté más del 85% de su tiempo haciendo labores de desarrollo tecnológico, de innovación, se puede bonificar su seguridad social, ¿no?, que está entre el 40 y el 50% el coste de ahorro de costes de las cotizaciones comunes de la seguridad social. Las labores en bonificaciones, llegado a las actividades, tiene un grado de complejidad un poco menor que las deducciones. No quiere decir que cualquier cosa se puede bonificar, pero
es el riesgo o el tipo de proyectos en I+D+I de deducciones generalmente suele ser un pelín más complejo que en bonificaciones. ¿Qué tiene las bonificaciones? Bueno, que te lo puedes aplicar ya. Es decir, las deducciones tienes que esperar a que acabe el año y que llegue el IS, ¿no? Por ejemplo, el 25, pues tienes que esperar a que llegue julio del 26, pero si bonificaciones no. Bonificaciones, si das de alta a alguien ahora, ya te ahorras el coste de esa persona parcialmente durante todo el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, muy chulo. Y a nivel de grado de seguridad, en deducciones que había autoliquidativo, certificado e informe motivado, aquí hay pues, autoliquidativo en el caso de que sean 9 investigadores como máximo, 9 técnicos, y en el caso de que te bonifiques a 10 o más, tienes que certificar y pedir un informe motivado vinculante obligatoriamente, ¿no? Entonces aquí, digamos que en deducciones puedes como elegir tú, salvo que quieras monetizar, que tienes que tener el MV, y en bonificaciones no se eligen. Menos de 10 no se certifica, solo se autoliquida. Más de 10, pues se certifica y se pide el MV. Y como digo ahí, no solo pensar en científicos, sino en personal técnico no vinculado a labores rutinarias, ¿no? Que no hace falta que sea gente con bata blanca, sino gente, pues desarrollo técnico de la empresa que pueda ser elegible. Es un incentivo que más o menos tiene un ahorro de 2.000 y pico, 4.000 euros por persona, depende un poco de lo que se paga por él a la seguridad social, que permite ese ahorro, ¿no? Directamente en costes operativos, sin que esperar al IS, y que no hace falta tener la propiedad intelectual del proyecto. Pueden ser, sobre todo, empresas de software que trabajan mucho para el cliente se va a poder deducir el proyecto por I+D+I y tú como empresa, como desarrolladora, vas a poder bonificarte, ¿no? Esto pues lo veríamos caso a caso, pero tienes ese punto chulo, ¿no? de poder bonificarte proyectos que en realidad no vas a implementar tú, sino que son para el cliente. Lo ideal es pedir el sello de grabadora, que eso lo comentaré ahora como los requisitos. Y bueno, pues buscar esta estrategia sobre si bonificar, deducir o ambas, tratar de analizarlo a principios del año, porque tiene este punto de bonificación de que no tiene carácter retroactivo, que solo puedes aplicarte desde el punto de vista de que desde el momento en el que das de alta la bonificación. Y aquí un caso práctico súper rápido, pues una empresa, ¿no? Lo ideal es que sea a principios de año, como estamos en este momento ahora. Encantados y ávidos de escuchar si queréis que os identifiquemos las personas a bonificar. Y en este caso, pues una empresa que tiene 14 trabajadores, ¿no? Que tienen varios proyectos, uno principal con el que están trabajando para producto propio y otros 3 que trabajan para el cliente. Y pues en la empresa son pues 3 personas que están en tareas de administración, 2 comerciales, una persona que está en marketing, comunicación y eventos y otras personas que están más vinculadas a tecnología, que pone investigación, pero realmente es investigación y tecnología. El CEO y fundador, CTO, ¿no? También que está en esas labores, pero gestionando equipo, y luego pues un doctorado, un licenciado y 4 FPs que están pues eso, haciendo esas labores de desarrollo tecnológico en la compañía. ¿Elegibles para bonificaciones? Pues en principio, viéndolo así, viendo esta foto, serían los doctorados, el doctorado, perdón, el licenciado y los 3 FPs, ¿no? Porque hay un FP que está más apoyando a la parte logística, ¿no? Junto a la gente de administración. Entonces, el CEO o el CTO, pues si de repente durante 3 meses de su año van a estar muy vinculados a su innovación, los podemos dar de alta, ¿no? Porque te dicen, mira, es que el CTO va a apoyar al equipo y en septiembre a noviembre va a estar a tope con el proyecto. Pues entonces le damos de alta. Pero en principio, como hacen labores de gestión de equipo, no estaría haciendo más del 85% de este tiempo labores de desarrollo. Porque bonificaciones no es solo participar en proyectos, sino que realmente tu tarea sea labor tecnológica o técnica, no sea la gestión de equipos. Y os digo, ¿no? Por esas 5 personas, pues la empresa tendría un ahorro de unos 15.150 euros, que sería directamente, pues eso, costes operativos, ¿no? Menos pago de la seguridad social y mayor tesorería para la compañía. ¿Y cuál es lo ideal para las deducciones y bonificaciones?
obtener el sello de Pyme Innovadora, ¿no? Porque te permite deducirte y bonificarte a la misma persona. Lo ideal y mágico es, pues, tú tienes un proyecto de 2025, le pides una ayuda pública para ese proyecto, depende del porcentaje de subvención, pero bueno, por no meternos en esa harina, pidemos una ayuda para un proyecto y esa persona, pues la ayuda no es de un porcentaje de subvención de más del 60%, la bonificamos. Si esa persona la bonificamos, que podría ser, y no tienes sello Pyme Innovadora, no te puedes deducir. ¿Cómo te puedes deducir? Si solicitas este sello a través de una de las vías, que es obtener un informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia, tener un proyecto aprobado de CETI de I+D o pasar una auditoría que realmente refleje que tú tienes un gasto de I+D así anualmente importante. Lo más cómodo suele ser solicitar el sello Pyme Innovadora con un CDTI, un PID de CDTI o con un informe motivo vinculante. Y ahí automáticamente te emiten el sello de manera gratuita y desde ese momento vas a poder deducirte y bonificarte a esa persona. Entonces, ese proyecto que solicitaste para 25 ayudas públicas que vas a tener una subvención y que te bonificaste a esa persona, cuando acabe el año y llegue julio del 26, vas a poder deducirte a esa persona minorando solo la parte de subvención, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy potente. Evidentemente, como si hay Pyme Innovadora, no solo pueden pedir pymes y aparte, pues bueno, el loguito queda muy bien en la web, ¿no? Y da como caché a la compañía. Es diferente, hay luego pues diferentes comunidades autónomas o CEIs, ¿no? O centros de empresariales de excelencia que emiten sello EBT o otros. Hay a veces como cosas que pueden parecer que es sello Pyme Innovadora, pero esto es muy específico, ¿no? Y yo digo que una de las mayores ventajas es el bonificarte y deducirte. Y por último, vamos al tax fees, ¿no? Que digamos puede ser un poco el más complejo y que tiene esa casuística de similar o que puede asimilarse entre ayuda pública y deducción fiscal. ¿No? El tax fees de I+D, porque el tax fees como tal ya existía para buques y para cines, donde básicamente lo que es una herramienta donde el que invierte en proyectos, el que financia proyectos antes de buques o de cine, ¿no? De películas, luego puede tener una deducción en el IS. Desde 2016 también se motiva para proyectos I+D. Entonces, básicamente, lo que consiste en tax fees es una empresa que desarrolla proyectos I+D, pero que no puede asumir toda la cuota, pues la deducción fiscal no tiene cuota suficiente en el impuesto de sociedades. Y hay otras empresas que sí pagan impuesto de sociedades. Puede haber, digamos, una transmisión de financiación a cambio de derechos fiscales a través de una agrupación de interés económico, ¿no? De una AI, que no es la convocatoria de clase, sino es agrupación de interés económico, AEI, ¿no? Esto pues está validado por tributos, van saliendo modificaciones y demás, las cuales vamos viendo interpretando, pero vamos, que esto no es un invento, ¿no? Ni de Vacío ni del sector, sino que es una herramienta más que pone a disposición la administración para conseguir llegar al volumen de gasto I+D que pide desde Europa, ¿no? ¿Quién le interesa mucho esto? Pues sectores donde la I+D pues es súper potente, tipo farma, tipo tecnológicas y demás, startups que están con un proyecto de I+D o que están desarrollando y todavía no tienen cuota suficiente, y por la parte financiadora, aquel que paga mucho impuesto y busca también vías de apoyar proyectos tecnológicos, proyectos que incluso le pueden venir bien desde el punto de vista de RSC y a su vez pues reduce la cuota a pagar. La manera de entender, o yo creo, la que yo humildemente creo que es la mejor manera de entender el tax fees, es con estas tres cajitas, ¿no? Porque vamos a ir lo más despacio posible, pero bueno, tiene su complejidad debido a que hay en medio esa AI, ¿no? Que a veces cuesta un poco entender
cuál es su figura, pero es la que permite hacer esa compraventa de deducciones. Porque al final esto, hablando claro, es una compraventa de deducciones entre empresas, pero que tiene lo bueno que la motivación es financiar proyectos de I+D. Entonces, los estructuradores, como en este caso Baciero, lo que hacemos es sustituir a ACE, ¿no? A Agrupación de Interés Económico, y lo que hacemos es buscar o ver con nuestros clientes qué proyectos de I+D tienen durante el ejercicio, ¿no? Entonces, pues la empresa de I+D tiene pensado hacer 25 un proyecto de I+D muy potente, tanto por tecnología como por presupuesto, pero cree que no va a tener un resultado tan positivo como a poder aprovecharse toda la deducción. Entonces, nos lo dice y nosotros le decimos, pues venga, vamos a hacer una financiación de ese proyecto a través de nada aquí. Ahí lo que se firma es un contrato entre la empresa de I+D y la agrupación de interés económico para que ese proyecto que hace la empresa de I+D en realidad lo va a ejecutar la EI subcontratando a la empresa de I+D. ¿Vale? Entonces, a efectos fiscales, para la administración, es esta agrupación de interés económico quien va a desarrollar el proyecto que iba a hacer la empresa de I+D, ¿no? La empresa de I+D iba a hacer una herramienta de inteligencia artificial de control de presencia, pero durante el ejercicio va a ser esa agrupación de interés económico de 25 quien lo hace y subcontrata a la empresa para que haga el proyecto que iba a hacer, ¿no? Para poder arrancar la operación, lo que se hace es un certificado con una entidad certificadora, un ex ante, es decir, antes de que pase el año, o sea, a principios del 25, se presenta esto a la entidad certificadora para que corrobore que ese proyecto efectivamente es I+D, ¿no? Y que es elegible luego para la posible aplicación de deducciones fiscales. Cuando tenemos este certificado ex ante, pues lo que se hace es se busca un financiador, ¿no? Una empresa que pague bastante impuesto y que le pueda interesar esta financiación de proyecto a cambio de ventajas fiscales. Ese financiador, al entrar a la EI, se hace con el 99,99% de la propiedad de esta agrupación y, por lo tanto, como dueña de la misma, va a luego poder aprovechar las ventajas fiscales durante el ejercicio. Entonces, pues nada, la empresa de I+D hace esa factura por el importe total del proyecto y va a recibir financiación, pero por una parte, no por el 100%, porque entonces, si no, el financiador no tendría ventajas. ¿Cómo se paga la otra parte de la factura? Con un préstamo participativo que emite la empresa de I+D a la EI, ¿no? La cual va a comprar al final de la operación. Aquí es donde empieza un poco lo complejo, ¿no? Es decir, la agrupación de interés económico desarrolla el proyecto. Para desarrollar el proyecto necesita subcontratar a la empresa de I+D que va a hacer el proyecto que efectivamente iba a ejecutar. La financiación, parte de la financiación del proyecto que le llega a la empresa de I+D es gracias a la entrada de ese financiador, pero como si el proyecto es 1 millón de euros, ahora vemos el ejemplo, ¿no? No va a estar financiado al 100% por el financiador. Para que se netee, para que esté la factura pagada, se hace un préstamo a la empresa de I+D a la EI para pagar la factura que le debe la EI a ella misma, ¿no? Esto, repito, está validado por tributos, aunque efectivamente pues, es una operación meramente para que sea fiscalmente elegible la deducción fiscal y las BINs. Y una vez se finaliza esta operación, en el año 2026, ¿no? Como el financiador ya ha aprovechado las ventajas fiscales generadas en el 25 y el proyecto no le interesa y a la empresa de I+D sí le interesa el proyecto, la empresa de I+D compra la EI por 1 euro. Toda esta operativa se firma al inicio de la operación, es decir, no hay negociación, no hay posibilidad de que el financiador quiera el proyecto y entonces lo vendan ahí. O sea, todo esto a mediados, a principios del 25, se firma para que no haya ningún tipo de duda, ni del financiador de que va a tener sus ventajas fiscales, ni de que la empresa I+D va a recibir el proyecto, ¿no? Y propiedad intelectual del suyo. Entonces, es una... Joder, madre mía. Entonces, como os decía, estos proyectos de I+D, o por lo menos como hacemos en
en Baciero, pues al final son proyectos que sí, por los costes operativos de la EI y demás, ¿no? Pues suelen ser o solemos trabajar proyectos que sean por lo menos de 600.000 euros o más durante el ejercicio, ¿no? Que para la empresa I+D pues es una financiación a fondo perdido muy interesante y a corto plazo, porque claro, lo que os decía, la otra posibilidad que hay, que es la monetización de las deducciones, eso, si es un proyecto 2025, no vamos a monetizar hasta octubre, diciembre del 27. Que en cambio en el tax list podríamos recibir parte en el propio 25 y parte a principios del 26. Además, genera facturación durante el ejercicio, porque realmente vamos a facturarle a la AEI por el proyecto. Tenemos seguridad contractual de propiedad intelectual, porque el proyecto, la empresa, el financiador está obligado a vender la AEI y la otra empresa, la empresa I+D, obligada a comprarla. Y que no te cuesta nada. No tienes que pagar certificadora, no tienes que pagar consultora, no tienes que pagar nada. Porque, digamos que esa parte ya la paga el financiador. Y aquí un ejemplo rápido de task list y ya finalizamos. Que además me justo a las 6, así cumplimos con horario y podéis hacer las consultas si conseguiréis. Proyecto I+D, ¿no? Pues una empresa tiene un proyecto de investigación, indico ahí como parte de su plan de negocio, porque es importante que el task list no tomemos como una ayuda, o sea, un proyecto que vas a presentar a una ayuda y si me lo dan lo hago, si no, no. El task list es una herramienta que financia proyectos que se van a hacer y que gracias al task list pues igual se hacen un poco mayores o se hacen más rápidos. Pero tienes que tener seguridad porque al final el financiador tiene que tener la seguridad de que esa empresa está apostando por ese proyecto y que lo va a hacer sí o sí, ¿no? Entonces, tú quieres hacer ese proyecto de I+D, pero no hay ninguna, por ejemplo, convocatoria de ayudas que te encaje o no quieres esperar a monetizar la deducción, pues quieres el task list porque te viene mejor a nivel financiero y lo haces, ¿no? Pero que no sea a ver si sale la convocatoria y lo hago, sino que realmente tengas la seguridad de que quieres hacer ese proyecto, ¿no? Se negocia la financiación de no hay un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, para el cine existe el tax list, pero también existe el contrato de financiación y eso está fijado qué porcentajes se puede llevar cada parte. En el caso de I+D no está firmado. Entonces, en función de cómo sea el financiador, el momento del año y cómo estructure la compañía que lo haga, en este caso nosotros como Baciero, pues se negocia qué porcentaje le va a dar al financiador. Pues en este caso se negocia un 32%. Se certifica el proyecto en 2025 como I+D, con certificado ex ante, ¿no? Que sirve como aval para que el financiador diga, vale, efectivamente el proyecto es I+D, ¿no? No lo hizo solamente la empresa Baciero, sino también un tercero. Y se negocia que en octubre del 25, a la firma de los contratos, ¿no? Se hace un primer desembolso de 75.000 euros. Acaba el año, se certifica el proyecto y en febrero del 26 hacemos la certificación ex post, es decir, lo que dijimos que fue I+D, corroboramos que fue I+D y sobre todo se corrobora que los gastos que se dijeron de 620.000 euros se acometieron. Ya en mayo del 26 la EI la compra la empresa de I+D por 1 euro y recibe los 123.400 euros restantes que quedan pendientes de financiación de I+D. Y ya pues ahí lo que se hace es la disolución de la EI. Bueno, sé que la empresa I+D se quiere quedar con la EI, pero para nada, lo normal es que la disuelva. Y dado que se debe dinero a sí misma, esa deuda se netea con el préstamo no cobrado y no la afecta a nivel contable a la compañía, ¿no? Porque muchas veces es como, vale, sí, pero si es que tengo una factura de 600.000 euros, pero solo me recibo 198, la otra parte me sale como deuda. No, porque luego en el año 2026 lo vas a poder netear con la compra de la AEI por 1 euro. Esto con números, ¿no? En las cajitas, que seguramente sea mucho más fácil de entender, así quedaría, ¿no? Ahí está el proyecto de 620.000 euros, que es la facturación que le emite, ¿no? la empresa I+D a la EI, recibe del financiador esos 198.000 euros, la deducción, como es un proyecto I+D, serían los 620.000 euros al 42%, es decir, 260.400 euros, y al financiador le llega esa deducción más las BINs, las bases imponibles negativas. ¿Por qué? Porque entre el ejercicio y la EI todo lo que tiene es gasto. O sea, todo son pérdidas, todo es gasto,
y el financiador, como tenga un resultado, pues pueda absorber esa parte y mejorar la rentabilidad de la operación, ¿no? Y luego está ese préstamo de 420.000 euros que emite la empresa I+D a la EI y que luego va a netear en el año 2026 cuando recompre la EI por 1 euro. Al final, pues eso, la empresa I+D va a tener pues, una subvención, digamos, del 32%, cobrada rápida y con la seguridad de que la va a tener. No es una ayuda pública que a ver si sale o no sale, sino si tú tienes el ex-ante, con I+D, pues lo tendrías. Y con esto y las 6 y 5 rematamos. Aquí tenéis mi contacto, y correo, teléfono y demás, pero bueno, os pasaremos la presentación y además de quedar a la disposición vuestra para cualquier consulta, evidentemente, si tenéis cualquier duda, pues ya sea a través del clúster o a través mía, nos consultáis y lo vemos.